Ya tuve el gusto de predicar con ustedes. Bueno, familia, lo que les vengo a compartir es algo que estuve platicando con la pastora. En el 2012 inició un caminar, un llamado que Dios llegó a mi vida y me movió todo, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento específicamente al Señor que conocí es al Señor que salva, al Señor que ama, al Señor que dio todo hasta su propia vida por nosotros. Y pues la verdad, pues yo quedé encantada, quedé fascinada, me rendí totalmente a su amor. Y en ese entonces, pues a lo mejor por el conocimiento que tenía preconcebido, por la familia en la que crecí, mis papás, gracias a Dios, tienen un matrimonio muy sólido de años de casados, más de casi ya los 50 años de casados, y yo he visto cómo es un amor sacrificial y es un amor correspondido. Y entonces yo quise contestar así, fue mi reacción natural de decirle a Dios, gracias por este amor, yo quiero amarte, yo estoy aquí, yo quiero servirte, para donde tú me llames, ahí voy a estar. Y conforme fui conociendo la grandeza de Jesucristo, de nuestro Señor, pues obviamente fui conociendo la pequeñez que yo era, o lo chiquita que yo era, y entonces decía, Señor, ¿qué tengo para ofrecerte? O sea, ¿qué puedo darte? ¿No? O sea, ¿qué es mi amor para ti? Y después el Señor pues me fue confirmando, me fue llamando una palabra, me fue pidiendo acciones específicas, como ayudar en cierta área. En su momento en Semilla me tocó servir, ¿no? Estuve ahí sirviendo, conocí a Adriana, a George, chiquititos, y Dios era así, ¿no? O sea, yo daba un paso y Dios movía un paso más, ¿no? En la mañana les comentaba como esa banda de cuando vamos en el aeropuerto que se va moviendo y te va llevando. Entonces tú puedes dar un paso, pero la banda ya te llevó 5 o 6 pasos, ¿no? Igual que las escaleras eléctricas. Nosotros subimos un escalón, pero las escaleras eléctricas ya subieron 4 o 5, así es con Dios. Damos un pequeño pasito, le damos lo poquito que tenemos y Él hace cosas maravillosas con eso, ¿no? Y también ha sido al revés, o sea, también me he echado para atrás, también he caído, también mi corazón, he tenido fallas, he caído en pecados deliberadamente. Y así igual como las escaleras eléctricas, yo voy para atrás, pero Dios me sigue subiendo. Entonces me regresa. Y es así nuestro caminar con Dios, es así todos nosotros. Ahorita que pidieron que levantaran la mano quienes eran nuevos, me llamó la atención que había bien poquitas manos, una me parece, no, ni siquiera una, ¿no? Todos de casa. Entonces, esta palabra, cuando hablé con la pastora, y le comenté qué es lo que había en mi corazón, me pidió que lo compartiera, me pidió, es un mensaje de Dios para el pueblo, todos tienen que conocerlo. Yo fui con la pastora, yo le rindo cuentas, es parte de un discipulado, es parte de un caminar con Dios, ¿no? Decirle, Señor, yo sé lo que mi corazón es tendiente a hacer antes de llegar a Cristo. Bueno, en mi contexto, yo sí tuve un antes, un después. A lo mejor hay personas que tuvieron la bendición de nacer en un hogar donde sus padres les pudieron transmitir esto, ¿no? La palabra de Dios, una vida con el Señor. Y aún así el Señor nos muestra que tenemos ciertas tendencias y cada quien, o sea, depende de sus personalidades. Y mi personalidad me decía que mi corazón tenía cierta tendencia. En la palabra lo leemos como iniquidad. Tal vez lo has leído en la Biblia y cuando los salmistas le dicen a Dios, líbranos de nuestra iniquidad, de nuestros pecados, o sea, los separan. Iniquidad es antes del pecado, es lo que tenemos tendencia, es esa tentación, eso que nos tienta. A lo mejor no nos tienta ciertas cosas, pero otras sí, Dios sabe qué. Entonces,
con esas iniquidades le abrí mi corazón a la pastora y le dije, estas son mis iniquidades y no quiero que mi corazón se desvíe porque he visto que, y de hecho la Biblia nos muestra que nuestro corazón es tendiente o tendencioso, perdón, a desviarse. Entonces a pensar que vamos muy bien, que porque conocemos a Dios, porque Dios nos ama, porque su gracia es infinita, porque es maravilloso, pero no cuidamos nuestro corazón. Entonces, me pude dar cuenta de algo muy particular cuando estaba estudiando Mateo 9, y me gustaría compartírselos a ustedes a manera de introducción. ¿No? Mateo 9, 36 a 38, si me ayudan a proyectarlo, y ustedes si lo buscan en su Biblia, por favor. Gracias. Antes de Mateo 36, que está Mateo 35 arribita, en ciertas Biblias, por ejemplo la Reina Valera lo tiene, maneja subtítulos, y estos subtítulos lo que hacen es que resumen o sacan la idea principal de lo que viene adelante. A eso se le llama idea central del texto, los estudiosos, ¿no? Entonces, antes del 35, el título dice la compasión de Jesús. ¿Qué esperamos en leer en los siguientes versículos? Leer acerca de la compasión de Jesús. Entonces, en el versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Normalmente este versículo lo había estudiado en un contexto de, ya saben, de salir, ¿no? De la iglesia, sal de las cuatro paredes y vamos a predicar, y la compasión de Jesús nos tiene que mover a nosotros. Y siempre es como Dios se apiadó de las multitudes, de que estaban como ovejas sin pastor, ¿no? Normalmente estábamos enfocados así, pero hay algo que yo había perdido de vista. A lo mejor ustedes no, pero sí, pues se los comparto. Había perdido de vista algo muy importante. Jesús tenía una preocupación cuando vio las multitudes. ¿Qué es preocupación? A veces estigmatizamos la palabra y pensamos que preocupar va de la mano con estrés o con ansiedad. Y no necesariamente es así. Preocupación, como lo dice, es un prefijo, es algo que detectamos y que necesitamos ocuparnos de. O sea, vemos una necesidad, entonces eso nos crea una preocupación y luego nos crea una acción, nos ocupamos al respecto. Entonces, la preocupación que tenía Jesús es que lo primero que deposita Dios en el corazón de sus discípulos al ver la necesidad de las multitudes, cuando empieza a orar, no ora por la necesidad de las multitudes, no ora por el corazón que sea tierra firme para que caiga la semilla, no ora por sanidad como en otros pasajes de la Biblia lo hemos visto, ¿no? Que Dios específicamente va, o Jesús específicamente va, ora y sana, ¿no? O les habla del reino. O incluso hemos visto que en otros pasajes daba instrucciones específicas a sus discípulos, decía ir de dos en dos, ¿no? Entonces, podríamos habernos imaginado, estando delante de las multitudes, que Jesús pudo haber actuado de esa manera, decir, en este momento vamos a hablarles del reino para que reciban, ¿no? En este momento vamos a alimentarlos, en este momento, a ver, Pedro, Juan, vayan para allá, Andrés, Santiago para allá y nos dividimos, ¿no? No pidió oración y ni siquiera oración por la multitud. Pidió oración por la iglesia, pidió oración por el corazón de sus discípulos, pidió oración para que ellos fueran movidos a misericordia y ellos pudieran ir a las multitudes, ¿no? Y sabemos que... Bueno, antes quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creen que Jesús se volvió a sus discípulos para pedirles que oraran por ellos mismos cuando estaba viendo una multitud que lo rodeaba llena de necesidades profundas? ¿Por qué en esta ocasión fue así? Jesús, cada palabra que dijo y cada palabra que se encargó de dejar plasmada, escrita en nuestra Biblia, todo tiene un propósito.
Por eso necesitamos escudriñarlo y ver cuál era el propósito de Jesús. Tal parece que cuando Jesús miró las multitudes agobiadas y desamparadas, su preocupación no fue que las multitudes no vieran al Padre, que es algo muy probable, ¿no? Que no vinieran al Padre, perdón, o sea, que lo rechazaran, que es algo que pudiera ser muy probable, ¿no? Lo veíamos, o sea, multitudes llegaban y les predicaba, pero ¿cuántas personas realmente se hicieron seguidores de Cristo a raíz de escuchar la palabra de Jesús? Sí hubo personas que lo rechazaron, los mismos fariseos, ¿no? La misma gente que le decía Hosana, después le gritaba crucifícanlo. Entonces sabemos que Jesús sabía que no todas las multitudes iban a aceptar al Padre, y como lo es ahorita nos pasa lo mismo. Cuando vamos y compartimos, sabemos que hay un porcentaje que va a rechazar al Padre, pero Jesús no se preocupa de eso, se preocupa de que en el corazón de la iglesia no empiece a haber egoísmo, individualismo, de decir finalmente yo soy salvo, me van a rechazar, tienen la palabra, ¿por qué voy a ir yo a las multitudes? ¿Por qué voy a ir yo a cubrir una necesidad cuando su necesidad más grande la cubre Dios? ¿No? Dios sabía, Jesús sabía que tenemos una tendencia de nuestro corazón, una tendencia a ser egoístas. Está escrito en Jeremías 17, 9, 10, si me lo proyectan, por favor, nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto en sus obras. El corazón es el ser interior que piensa, que siente y que actúa. Es la esencia del ser humano, pero a la vez es engañoso y perverso debido a nuestra naturaleza caída. Hace un pequeño tiempo en una clase en Instituto Cristo para las Naciones, precisamente estábamos viendo este punto y me acuerdo que mi maestra querida me decía, ustedes pueden ver la tendencia en el corazón de la naturaleza caída, aún en los bebés que son inocentes, ¿no? Tienen esa tendencia, ella nos decía, mi nietecita tiene la tendencia, ¿no? A decir, esto es mío, solo para mí, solo piensan en ellos mismos, ¿no? No tienen la capacidad en ese momento de pensar en alguien más además de ellos. La psicología humana ha estudiado todo eso y le da una explicación, a lo mejor algunos ya saben, que se le llama la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos una tendencia en nuestro cerebro y nuestro comportamiento a cubrir necesidades básicas. Y nuestras necesidades básicas primero empiezan que tenga que comer, que tenga dónde vivir, que tenga mi seguridad. Esa es la base de la pirámide. Y luego empiezan otras estructuras. A lo que voy es que es una realidad. Tenemos una naturaleza caída que nos hace pensar solo en nosotros mismos. Y Jesús lo sabía, ¿no? Jesús se encargó de dejarlo escrito. Está escrito en su palabra. Entonces, ¿cómo podemos proteger nuestros corazones para evitar que la maldad eche raíz? ¿Cómo podemos evitar caer en un camino torcido? ¿Cómo se pueden imaginar, no? O sea, porque parece un poquito desesperanzador si decir, bueno, conozco a Dios y de todas maneras voy a caer, ¿no? De todas maneras voy a tener este corazón perverso, ¿no? Este corazón que solo piensa en lo mío, ¿no? También la psicología le llama lujuria, y no necesariamente tiene una connotación sexual. La lujuria, que normalmente la asociamos con una connotación sexual, quiere decir pensar solo en lo nuestro, pensar solo en lo mío, pensar solo en satisfacerme, ¿no? Sin importarme lo que eso le puede costar a alguien más, sin importar que la otra persona sufra. Mientras yo quede satisfecho con lo que estoy buscando, mi mente tiene la capacidad de cauterizar la conciencia, de engañarnos a nosotros mismos. Y esto, pues parece desesperanzador porque dices, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Pues tenemos una esperanza muy grande. Y
Me gusta mucho, en la palabra encuentro un capítulo en específico que nos habla de este anhelo. El autor habla del anhelo de seguir en el camino de Dios, de seguir en los mandamientos de Dios. Y creo que todos hemos alguna vez escuchado partes del Salmo 119, si no es que lo hemos leído todo. ¿Ubican el Salmo 119? ¿Sí? ¿Me levantan su mano, por favor? Ok, perfecto. Perfecto. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, ¿no? Está investigando que tiene 176 versículos, es el más largo, pero de esos 176 versículos, 171 hacen referencia a la palabra de Dios. Es un poema derramado del corazón del salmista hacia Dios, hacia su palabra, donde bendice constantemente la palabra y le está diciendo constantemente, Señor, muéstrame tu camino, Señor, revélame tu camino, Señor, que no me aparte de tu camino, de tus escrituras, de tu palabra, ¿no? Desde el versículo 1 nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. La clave para la felicidad, para la rectitud, es seguir las enseñanzas de Dios. De repente escuchamos muchas predicaciones o conferencias o mensajes, ¿no? Claves para la felicidad, claves para el éxito. Y hay muchas cosas y está bien, o sea, finalmente son mensajes, pero son mensajes incompletos, que en ese momento son momentáneos. Pero el mensaje completo de nuestra felicidad y de nuestra bienaventuranza, de nuestra plenitud, está en las Escrituras. Nos dice las Escrituras, Jesús nos dice, es el que nos muestra. Entonces, en el Salmo 119 también vamos a encontrar peticiones específicas, diciendo, líbrame, sálvame, no permitas que el enemigo me oprima, consuélame, pero sobre todo hay algo que el salmista repite una y otra vez, y eso es que le pide a Dios que no le permite desviarse de su camino. Cuando yo llegué con la pastora así, y comenté, le dije, pastora, tengo miedo de desviarme del camino de Dios, es la verdad. Y he visto cómo mi corazón ha tenido antes esa tendencia y cómo puedo desarrollar la capacidad de engañarme a mí misma y tener esa falta de conciencia. Pero a veces necesitamos esa palabra que nos recuerde y decir, sí, es verdad, pero tenemos la palabra que nos enseña. Tenemos esa luz que nos muestra el caminar. ¿Ustedes recuerdan qué versículo es o qué dice el Salmo 119, versículo 105? ¿Recuerdan? Es una de las cosas que más debe de estar. Exacto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, este salmo en general revela aspectos de la palabra y muestra cuánto puede asistirnos en las circunstancias prácticas de la vida. Pero ningún versículo en particular aborda esto más claramente que el verso 105, el que acaban de comentar, donde la palabra de Dios se compara a una lámpara que alumbra nuestro camino, dirige cada uno de nuestros pasos y brinda sabiduría a nuestros planes futuros. En el verso 130 también vemos algo muy interesante. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples? Cuando nos metemos ahí a estudiar, ¿qué significan los simples? En el original hebreo la palabra es fitahue, y si buscamos qué significa fitahue, es una persona que puede ser engañada, que puede ser seducida. Entonces, todos nosotros somos simples, todos nosotros no estamos exentos de ser seducidos con verdades sutiles, con mentiras sutiles, o tal vez sí mentiras muy drásticas, como que va a depender de nuestra personalidad, de nuestro entorno, incluso de la cultura del país,
¿Qué mentiras se pueden estar permeando en nuestra vida y que no las detectamos hasta que es muy tarde, hasta que causan un daño muy fuerte? Entonces, quedamos que Fitahue es aquella persona que puede ser seducida o engañada, es decir, todos, ¿no? ¿Y quién nos protege? ¿Quién nos hace entender o nos ofrece sabiduría? La lámpara, la palabra de Dios, ¿no? Hay una vulnerabilidad que estamos viendo a nivel mundial actualmente. En tiempos de aflicción, estamos teniendo tiempos de aflicción como nunca antes, y a nivel mundial ya no es un tema de tembló en tal lugar, ya no es un tema de vino un maremoto en tal lugar, o sea, es un tema de en todo el mundo estamos teniendo una aflicción, y se dan cuenta que estamos teniendo cierto comportamiento que empezamos a aceptar. Se empieza a respirar. Bueno, no se empieza, a estas alturas ya lo venimos respirando. Respiramos un espíritu de temor, estamos respirando un espíritu de muerte. A cada rato se habla del miedo, se habla de la muerte. Estamos respirando un espíritu de desesperanza, ¿no? Familia, ustedes saben a qué me refiero con espíritu de desesperanza y espíritu, es como un ambiente, ¿no? A eso me refiero. Estamos esperando para que no haya algún conflicto aquí, estamos respirando un ambiente constante de miedo, un ambiente constante que nos lleva a pensar en nosotros mismos, en protegernos, en guardarnos. Y triste, pero cierto, en tiempos de aflicción, a veces nuestra mente desarrolla una capacidad para ir en contra de la palabra de Dios, sutilmente, como lo he dicho. A veces somos tan simples. ¿A qué me refiero con simples? ¿Recuerdan? A que somos capaces o vulnerables de ser seducidos. Entonces, a veces somos tan simples que no nos damos cuenta, y en momentos de aflicción tendemos a buscar un alivio en nuestra propia sabiduría, o en lo que el mundo nos ofrece, o lo que nos ofrecen las personas a las que llamamos expertos, o incluso personas que vemos como autoridades. Nuestra autoridad es la palabra de Dios, y eso es lo que debemos de ver como nuestra autoridad. Familia, si la opinión o la verdad de X expertos en X tema va en contra de la palabra de Dios, debemos estar alertas a que nuestro corazón y mente rechacen esa mentira que se quiere aterrizar como una verdad, rechazar esa opinión, porque nuestro corazón no puede ir en contra de la palabra de Dios. No podemos tener miedo a enfermarnos, no podemos tener miedo a morir, no podemos tener miedo a enfermar a nuestros seres queridos. El único temor que nos debemos de permitir en nuestro corazón es el temor al Señor, y nada más. El mundo nos ofrece teorías humanistas y filosofías alternativas, algunas modernas y otras de tiempos ancestrales, ¿no? Incluso de otras religiones. Pero todas estas teorías intentan ser guía para nuestras decisiones y para nuestra manera de vivir. Ahí está el peligro. El peligro no está en que existan. El peligro es que cuando esas filosofías o esas teorías vienen a nuestro corazón para intentar ser guía de nuestros pasos, ¿a quién están reemplazando? ¿A quién? A la palabra de Dios, sutilmente, sutilmente. Debemos buscar que nos ilumine la eterna palabra de Dios y no la finita sabiduría humana. Lo que Dios dice es un terreno firme donde pararnos. Entonces, yo me pregunto, en este tiempo de aflicción hemos tenido oportunidad de ver, de comprobar si la palabra de Dios fue nuestro consuelo y nuestra guía en tiempos de aflicción. ¿Lo fue? ¿Lo es en este momento? Y tal vez no, tal vez hay personas que aquí no lo conocen. Yo tengo personas amadas, muy cercanas, que no conocen la palabra. De hecho, cuando compartí este mensaje, esta es la versión 4, la versión 3 cuando la compartí, y se la prediqué a mis papás,
Y mis papás me decían, ¿cómo puedo conocer la palabra de Dios? Y lo decían con un corazón genuino. Y es lo mismo que yo le decía al Señor hace años. ¿Cómo puedo amarte? ¿Cómo puedo conocerte? ¿Cómo puedo seguir en tu camino? Y es verdad. Pero tenemos una respuesta. Solo que tenemos que derribar un gigante. Ese gigante que nos han puesto para decir que la Biblia es difícil de entender, que la Escritura solo es para ciertas personas. Es un gigante que se derriba. Yo declaro en la vida de mis papás que se cae ese gigante, que ellos vienen de una tradición, y tal vez aquí más de una o dos personas vienen de una tradición donde no leen la Escritura, no la conocen. Lo único que leen o que escuchan es lo que van a escuchar cada domingo, o lo que personas les cuentan, pero no tienen el deseo o tienen el autoengaño de decir, no tengo la capacidad de abrir la Biblia y entenderla. Es una mentira, porque está escrito también que tenemos ahora el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra de Dios. Dios mismo, Espíritu Santo, nos revela la palabra, Dios mismo, Jesucristo. Entonces, es necesario que nosotros hagamos esa verdad nuestra, así como el salmista constantemente es un poema de amor clamando acerca de la palabra. Así tiene que ser nuestra actitud con Dios, un clamor de decirle, Señor, muéstrame tu palabra, muéstrame tu verdad, hazme caminar en tu verdad. Es verdad que sin la ayuda de Dios no podemos entender la palabra y mucho menos obedecerla. Si no la entendemos, menos obedecerla. Pero de hecho, tenemos esta ayuda para conocer la palabra, que es lo que comenta Espíritu Santo, incluso para obedecerla. Pero ahí está involucrada la voluntad. Entonces, el Espíritu Santo, tenemos que nosotros entender que el Espíritu Santo nos revela la palabra y además someter nuestra voluntad en obediencia a la palabra. ¿Por qué se nos hace difícil obedecer a Dios? No podemos obedecerle a nuestras propias fuerzas, es una realidad. Por eso, necesitamos pedirle a Dios íntimamente todas nuestras necesidades, principalmente esta. Tenemos que ver una necesidad en nuestra vida, la obediencia de la palabra de Dios. Y así como oramos para que no nos falte comida, oramos por los negocios, oramos por las ventas, oramos por sanidad de nuestra familia o de las personas que nos rodean, ¿no? ¿Cuántas veces hemos recibido un mensaje de ayúdenme a orar por fulanita que no la conocemos, ¿no? Es amiga de una amiga, me llegó el mensaje y estamos ahí orando. Así como oramos fervientemente por eso, porque creemos que tenemos un Dios restaurador, debemos de orar fervientemente en desear, en amar la obediencia a Dios. Eso es lo que el Salmo 119 nos intenta transmitir. El Salmo 119 es un clamor, es un diálogo intensamente personal entre el hombre y Dios. Es una conversación íntima entre el salmista y Dios. Vemos constantemente la palabra yo y tú en cada versículo, o mío y tuyo. El salmista está derramando su corazón delante de Dios. Es un grito de fe. Es la expresión de un creyente que está enfrentando las dificultades propias de vivir en un mundo caído. Pero en lugar de encerrarse en sí mismo o de buscar otras fuentes o de rendirse, acude a Dios en busca de guía, consuelo, protección. Así como el salmista, así nosotros debemos escudriñar la palabra. Entonces, si me acompañan al versículo 5, por favor, de 119, versículo 5. Gracias por ponérmelo en pantalla. Chequen, vamos a ver el 5, el 8, el 10, el 29, el 36 y el 37 de manera súper rápida. En serio, en 5. A estos 12 envió Jesús, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. 10. Con todo mi corazón te ha buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. 29.
Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. 36, perdón. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. ¿Qué tienen en común estos versículos que acabamos de ver? Tal parece ser que el clamor del salmista conoce los efectos del pecado en su vida. Ustedes, familia, ¿ustedes conocen las consecuencias del pecado en su vida? ¿Las han probado? ¿Las han experimentado? ¿Las han olido? ¿Las han visto? ¿Les ha dolido? Y no los queremos, ¿o sí? ¿Queremos esos efectos del pecado? No lo queremos. Sabemos que no lo queremos. Nuestra mente nos dice que no lo queremos. Nuestro corazón nos dice que no lo queremos. Nuestro espíritu nos dice que no lo queremos. Ahora necesitamos forzar nuestra voluntad para ayudarnos a verdaderamente no quererlo, a no volver a caer en eso. Y solo es a través de Dios, solo es a través de Jesucristo, solo es a través de su palabra y el Espíritu Santo en nosotros. El salmista, con estos versículos, sabía el efecto dañino del pecado en su vida porque corrompió su pensamiento. Se cree que el autor de este Salmo 119, adivinen quién es. ¿Quién creen que sea el autor del Salmo 119? David. Se estima que el autor del Salmo 119 es David. A diferencia de otros salmos donde sí quedó muy claro que era él, ¿no? Por ejemplo, el Salmo, el de límpiame como isótopo, ¿cómo se llama? El Salmo 51, gracias, se me fue ahorita. Sabemos que lo escribió inmediatamente después de que vino hacia él el profeta y le reveló que estuvo en pecado durante años. Durante años tuvo el autoengaño de sentirse que estaba bien, de sentirse que merecía lo que estaba viviendo, pues era el rey. ¿Quién le podía evitar que tomara lo que quisiera? Era el rey. Dios lo había puesto ahí. Si Dios lo había puesto ahí, probablemente Dios le había dado ese derecho de tomar lo que quisiera. No, vemos que no, que hubo un arrepentimiento. Y después David siguió caminando en los estatutos de Dios. Este Salmo 119 fue escrito ya de manera madura, ya sabía los peligros de caer en un autoengaño. Entonces, el autoengaño corrompe el pensamiento, endurece el corazón, entontece los sentidos y en consecuencia nos aleja de Dios, que es la fuente de todo bien. Y si estamos alejados de la fuente de todo bien, entonces es cuando nuestro corazón comienza a pervertirse. ¿De dónde creen que se alimenta el corazón? De la fuente de todo mal, del maligno. Entonces empieza a seguir tendencias pecaminosas hasta torcer la conciencia. De verdad es un alivio tener las escrituras y es un alivio leer el Salmo 119. Léanlo en su casa, empiecen desde el verso 1 y síganse, se van a tardar un poquito, pero lo vale. Y a manera de conclusión, me gustaría comentarles que necesitamos confiar en la palabra de Dios y confiar sobre todo en su juicio santo, confiar en la promesa de Dios. El Salmo 119 debe ser nuestra actitud diaria, pedirle a Dios que derrame su palabra y su comprensión en nosotros. Cuando es así, encontramos paz y verdadera plenitud. El Salmo 119 nos dice qué hacer en tiempos de aflicción. En el versículo 147, ¿me lo pueden poner, por favor? Me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Familia, ¿a qué creen que se refiere eso de que me anticipé al alba? Se me fue el sueño. Es eso, o sea,
me despertó el estrés o la aflicción, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos ha levantado el estrés o la aflicción? ¿Y qué hacemos? Nos paramos por un té o intentamos buscar ayuda. Tal vez nos ha pasado tantas veces que ya hasta estamos medicados y ya sabemos que cuando nos levantamos en la madrugada, entonces es momento de tomarnos una pastilla. ¿Y qué nos muestra la escritura que hizo el salmista? Nos dice que en lugar de alimentar ese estrés, de estarle dando vueltas al asunto o buscar alivio en alguna otra cosa como la pastilla, el salmista fue a la palabra de Dios. Imagínense que la escritura está tan tatuada en el corazón de la palabra de Dios que le puede regresar el sueño, que le puede volver a dar ese sueño que lo despertó el estrés o la aflicción. Fue a la palabra y vuelve a dormir. Su palabra, la palabra de Dios, es un tesoro de incalculable valor. Así debemos de verlo. Bendita es toda la palabra de Dios, porque bendito es nuestro Dios. Y familia, lo que quiero transmitir, y es algo que yo le comentaba a la pastora, ¿no? De esta hambre de la palabra. Leíamos recientemente a raíz de también una materia del instituto. Por cierto, es bueno que se metan al instituto porque de verdad los lleva más profundo a conocer la palabra, ¿no? Y si quieren empezar primero con cursos bíblicos, algo más light, y luego el instituto, perdón por el comercial, pero es una realidad porque empezamos a leer un libro, a lo mejor ya lo conocen la mayoría, se llama Radical, de David Platt, ¿no? Y es un libro que volvimos a leer y ahora con una perspectiva diferente. El libro se llama Radical, pero la perspectiva que nos decía, debemos verlo como algo normal, porque le llama radical porque son vidas, son testimonios de vidas, que realmente su manera de vivir, su guía, es la escritura. Y nosotros lo vemos como radical. Es muy radical que estemos estudiando la palabra. Es radical que pases tiempo estudiando la palabra. Es radical que si tu amigo se enferma, que ores por él. Es radical. Y no es radical, debe ser nuestra manera de vivir. Es radical que trates de buscar consejo en la palabra. No es radical, debe ser ordinario. Oremos de verdad para que Dios nos conceda enraizar en nuestras vidas la verdad de Dios revelada en su palabra y así experimentar la verdadera plenitud. Nadie está exento de sufrimiento, de aflicción, lo sabemos. Las dificultades se presentan en diferentes maneras para cada uno y tendrán impactos diferentes en nuestras emociones. Un impacto emocional puede llegar a ser devastador para nuestra vida espiritual si no lidiamos con las aflicciones de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta de lidiar con las aflicciones? Dios nos instruye, la palabra. Debemos estar alertas de la tendencia pecaminosa de nuestro corazón y pedir constantemente a Dios que nos proteja de nuestro propio pecado. Una verdad incómoda es que en ocasiones llegamos a vernos envueltos en circunstancias que sutilmente van en contra de la palabra de Dios, pero comenzamos a verlas normales o las vemos como parte de nuestra cultura, ya sea geográfica o social, y nos comenzamos a acostumbrar a un estilo de vida que es sutil o abiertamente pecaminoso. Pecaminoso quiere decir que contradice la palabra de Dios. A lo mejor como cristianos podemos nosotros identificar qué estilo de vida es abiertamente pecaminoso y rechazarla, ¿no? O sea, sí podemos pararnos y declarar en contra de, no sé, ahorita, ¿no? El tema del aborto, ¿no? Y porque sabemos que va en contra de la palabra de Dios, y ahí sí, abiertamente. Pero ¿qué pasa cuando sutilmente empezamos a permitir algo pecaminoso como el egoísmo, como el pensar nada más en nosotros, como el ignorar las palabras de Jesús? Al no leer la Biblia estamos ignorando la palabra de Jesús.
Estamos yendo en contra de la palabra de Dios. ¿No nos dice la palabra de Dios que meditemos constantemente en ella? Y si no lo hacemos, ¿estamos yendo en contra de la palabra de Dios o no? Lo estamos haciendo, pero lo hacemos útil y nos lo permitimos. Es la realidad. Estamos en una cultura que nos permitimos no estudiar la palabra de Dios. Nos permitimos no darle prioridad a la palabra de Dios. Debemos estar alertas con esta tendencia pecaminosa de nuestro corazón y pedirle constantemente a Dios que nos proteja de nosotros mismos. Un ejemplo de una circunstancia que corremos el peligro de que nos lleve a una vida sutilmente pecaminosa es vivir en miedo. El miedo es lo contrario de la fe. ¿El miedo es pecado? ¿Va en contra de la palabra de Dios? Sí. ¿Cuántas veces nos dice Dios, no temas, yo estoy contigo? Temer es ir en contra de la palabra de Dios. Temer, una vida con temor es una vida pecaminosa y no podemos permitírnosla por nuestro propio bien, porque Dios es lo que quiere, que nosotros estemos bien, que estemos plenos y satisfechos en Él. La palabra nos instruye muchas veces acerca de no tener miedo y actualmente estamos enfrentando una nueva normalidad a causa de la pandemia COVID-19 y nuestro nuevo entendimiento es resguardarnos en casa. Además de que nos han tratado de sembrar un miedo, nos han sembrado la mentira, una mentira de que debemos aislarnos para protegernos y así proteger al prójimo. Es una mentira que hemos comprado, es una mentira que yo personalmente compré durante meses. ¿Pueden ver la sutileza de la contradicción de la palabra de Dios? Se pueden llevar esta reflexión a casa y preguntarse, ¿estoy yendo en contra de la palabra de Dios? Si nos aislamos, familia, ¿quién va a ir a los que están en desesperación? ¿Quién va a ir a los perdidos? ¿Quién va a ir a las multitudes? ¿Quién se va a encargar de nuestros abuelos? Los abuelos que están abandonados ya ni siquiera reciben visitas. Y hablemos de algo más cercano a nuestros abuelos. Están en la última etapa de su vida natural, biológica. Y decirle, abuelo, no te puedo ver. Abuelo, de llamadita y de lejos estoy pendiente de ti. Para ellos es un respiro. Ir, llevarle unas galletas, lo que sea. Estar ahí sentado con ellos, invertir tiempo, que vean el amor de Dios. ¿Quién va a ir a los perdidos, familia? ¿Quién va a ir a los necesitados? No olvidemos que Jesús oró para que la iglesia fuera a los perdidos. Y Jesús sabía que no todos iban a responder, pero a Jesús le importaba el corazón de la iglesia. A Jesús le importa nuestro corazón, que no se pervierta, que no dejemos de escuchar la palabra de Jesús para ir por los perdidos, para alcanzar a los que han de ser salvos. No podemos aceptar un corazón individualista, egoísta, donde nos protegemos a nosotros mismos, ni podemos aceptar que cualquier otra cosa es verdad, aún la del Estado o la de alguna otra entidad que nos diga que está bien y que está mal. No podemos permitir que ellos nos digan que está bien y que está mal. La palabra de Dios es lo que nos dice qué está bien y qué está mal. Y no existe una sola circunstancia que haya tomado por sorpresa a Dios. No existe una circunstancia que no tenga una respuesta aquí. ¿Qué hacer en estos casos de aflicción? ¿Qué hacer ahorita en tiempos de coronavirus? Está escrito qué hacer. Familia, me gustaría que nos pusiéramos de pie.